Santo es su nombre, al sea la gloria. Estamos listos para la palabra del Señor. Amén. Hebreos capítulo 5. Mientras usted busca Hebreos capítulo 5, quiero anunciarles que en mayo hay un viaje a Belice y el domingo 2 de febrero, el domingo que viene a las 6, habrá una reunión. Así que le estaremos poniendo en los chats la información de contacto para que usted pueda conectar y ser partícipe de esta información. Y verdad, vamos orando al Señor y preparándonos para Belice en el mes de mayo. Gloria a Dios. Hebreos 5 del 11 al 14. Señor, te damos gracias. No tan solo por el ambiente de este día, Señor, sino por este comienzo del año, Señor, y por cómo has hablado a tu pueblo, cómo has hablado a mi vida desde el primer domingo, Señor, con esta palabra direccional para nosotros. Y, Señor, en el día de hoy concluimos este tema y yo te pido, Señor, que seas glorificado, que seas exaltado, que me uses una vez más como instrumento para gloria de tu nombre, para yo ser de bendición a este pueblo en necesidad. Y que tu palabra, Señor, nunca torne tras vacía en nuestras vidas y nuestros corazones. Posiciónanos para un año de victoria. En el nombre de Jesús. Hebreos 5, del 11 al 15. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Permítame la versión Reina Valera para el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una vez más, dile al que está a tu lado, marcha. Una vez más, dile, muda tu corazón. Una vez más este mes, dile, moviliza. Y ahora dile, madura. Pueden sentarse, hermanos. Yo me he gozado con ustedes este mes. Al predicar de marchar, terminamos el domingo, ¿verdad? Como el pueblo de Israel dando vueltas aquí en este lugar. Nos hemos gozado y Dios ha hablado a nuestras vidas. Y mis hermanos, predicar no es como ser un productor de Hollywood. Porque qué mucho me gocé marchar con ustedes. Qué mucho me gocé mudar nuestro corazón. Qué mucho me gocé movilizar, hablar de tener buen ánimo, de edificar como lo hicimos la semana pasada. Y parte de mí, si hubiese sido un productor, hubiese preferido hablar del tema de la madurez anteriormente en el mes y terminar con algo como moviliza. Pero Dios no me llamó a ser un productor de Hollywood, sino a un predicador de su palabra. Así que quise seguir las instrucciones específicas. En el día de hoy vamos a hablar de la importancia de nosotros madurar en el Señor. ¿Cuántos en su casa tienen un árbol de frutas? Levanten sus manos, quiero ver. ¿Alguien tiene frutas? ¿O son como yo que no hay espacio para ni un fruto en mi casa? Muy bien.
Si no lo tienes, imagina un árbol de fruta en el patio de tu casa. Al principio el fruto comienza con un pequeño brote verde. Es duro, es amargo y lejos de estar listo para consumir. Con el tiempo, combinación adecuada de luz solar, abono, agua, crece lentamente ese fruto. Cambia de color y hasta se endulza. Finalmente madura, convirtiéndose no solo en algo hermoso, sino también en algo que nutre a otros. Y en comparación a un fruto que aún no ha madurado, el que es amante de esa fruta, al verla ya madura, como que anhela el apetito, ¿verdad? Porque sabe el sabor que pudiese tener ese fruto específico. Sabe que está listo para consumir. Este proceso es un reflejo también en nuestra vida espiritual. Hay una etapa del fruto verde. En esta etapa nuestra fe somos como un fruto sin madurar todavía. Tal vez frágiles, a veces amargos. Y aún estamos en crecimiento. Aún yo estoy en crecimiento. Puede que nos falte paciencia, que luchemos por amar a los demás, o que tropecemos al tratar de entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero qué bueno que Dios no se rinde con nosotros. Dios no se rinde con ninguno de nosotros. Filipenses 1:6 nos dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios no se ha rendido ni conmigo ni con cada uno de ustedes. El fruto también tiene una etapa de crecimiento y así también nuestra fe está en crecimiento. A medida que seguimos caminando con Dios, somos nutridos por su palabra, fortalecidos a través de la oración. Crecemos por las experiencias de buscar el rostro del Señor en oración y en ayuno. Somos refinados a través de las pruebas que nosotros vivimos. Así como un árbol necesita tanto la lluvia como el sol, nosotros también crecemos en distintas temporadas de nuestra vida. En alegría, en tristeza y también en momentos de dificultad. Yo estoy creciendo en todas las etapas de mi vida. En este proceso comenzamos a transformarnos desde adentro hacia afuera. Porque el fruto maduro no comienza con el cambio del color afuera, comienza adentro. La etapa del fruto maduro es donde debemos de llegar en nuestra fe. Cuando yo alcanzo la madurez en Dios, nuestras vidas ahora reflejan el fruto del Espíritu. Se refleja en mí el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, bondad, fidelidad, la humildad y sobre todo el dominio propio. Como vemos en Gálatas capítulo 5, el verso 22 al 23. Como un fruto maduro nos convertimos en una bendición para los demás, ofreciendo alimento y señalándolos hacia aquel que hace crecer todas las cosas. Madurar espiritualmente no sucede de la noche a la mañana. Así como un fruto no madura en solo un día, toma tiempo. Pero ¿sabes qué acelera mi proceso de madurez? Mi búsqueda intensa del Señor en oración. Mi búsqueda intensa de Dios en oración y su palabra me llevará a la madurez más tarde que temprano. Es un proceso que requiere tiempo, cuidado y requiere entrega al Espíritu Santo. El objetivo tal vez no es la perfección. El objetivo es progreso. Yo voy a progresar en toda temporada de mi vida y todos los días de este año.
Cada día daré un paso hacia adelante hasta llegar a la madurez en el Señor. ¿Nos comprometemos como iglesia a progresar todos los días? Porque a veces nos preocupamos de que no somos perfectos, que no estamos preparados, que tal vez no somos el candidato ideal, que espiritualmente ya no estoy allí, pero no se trata de estar ya allí y de esa estatura. Se trata de que cada día yo quiero más y más de Dios. Cada día yo quiero progresar, que mi fe aumente y que yo crezca en el Señor. El objetivo no es la perfección, es progresar. Así que pregúntate en este día en qué etapa del crecimiento del fruto del Espíritu estamos nosotros. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios continúe su obra en nosotros hasta que estemos completamente maduros en el Señor y listos para cumplir su propósito? El crecimiento espiritual y la madurez es un proceso gradual, pero es un proceso de progreso. Es un proceso de progreso que requiere paciencia, entrega, compromiso y dependencia completamente del Señor. Por eso el verso 14 de Hebreos 5 lo dice, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen todos los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Si yo soy de esas personas que paso por experiencias en mi vida y digo, ¿cómo es que yo caí en esta trampa? ¿Cómo es que yo terminé en esta situación? Es bien probable y posible que nos ha faltado madurez, porque aquí podemos ver en el verso 14 que está diciendo que la persona madura tiene tan ejercitado lo que yo llamo sensores espirituales que nos causan discernir entre el bien y el mal. Cuando yo llego a la madurez en el Señor, hay cosas que me incomodan, que me dicen, debes de huir de ahí porque ya tú no perteneces ahí. Esa es la madurez en el Señor. Conversaciones en que te encuentras y comienzas a sentirte incómodo. Es que yo antes me reía de estos chistes. Es que yo participaba de estas cosas. Yo antes hacía esto, pero la madurez en el Señor, mientras crezco en Él, comienza a mostrarme y a darme el discernimiento entre el bien y el mal, lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que le agrada y lo que no le agrada, lo que le glorifica a Dios o lo que trae deshonra a su nombre. Esa es la madurez. El autor de Hebreos quiere tener una conversación profunda con los cristianos hebreos. El propósito de la carta a los hebreos es asegurar a los cristianos hebreos del primer siglo de la iglesia primitiva que su fe en Jesús, en el Mesías, se basaba en esas profecías del Antiguo Testamento, en los tipos y en las figuras que vemos en el Antiguo Testamento. Cuando usted lea a Hebreos, léalo paralelo, porque le va a hablar del lugar santísimo, del tabernáculo. Deténgase ahí y vaya a Éxodo, y vaya a Levítico, y vaya a Deuteronomio, y haga la conexión, porque lo que está diciendo el autor de Hebreos es: todo lo que ustedes practicaban, todo lo que celebraban bajo la ley, todos estos símbolos y todas estas figuras, era para apuntarles a ustedes y preparar la plataforma para Jesucristo el Señor, que es el Dios que ustedes sirven. Amén. Amén. Él quiere tener una conversación profunda. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, que usted quiere tener una conversación profunda con alguien, pero la persona con quien usted está hablando no tiene o no tiene el mismo interés, o no tiene el mismo deseo de las mismas cosas, o no tiene el conocimiento que usted tiene. Hay hermanos aquí que en el deporte pueden hablar tan profundo de la historia de ese deporte, de las estadísticas de los deportistas, y pueden tener conversaciones bien profundas. Aquí tal vez hay una mujer que salió con un muchacho un día y quisieron tener una conversación profunda con él, pero bendito, el muchacho nacarile del oriente no podía, si tú tuviste que decir I'm sorry, I'm gonna have to go.
¿Verdad que nos pasa en nuestra vida? Necesitamos tener conversaciones con alguien, y Dios bendiga a los caballeros que logramos, ¿verdad? Que aunque en medio de inmadurez todavía conquistamos. ¿Ven? La madurez. El autor quiere tener una conversación profunda con los hebreos y comienza a decirle cómo Aarón como sacerdote, y comienza a hablar de Melquisedec como sacerdote, para que ellos puedan ver cómo todo esto alineaba y señalaba a Jesús. Y como le dije, usted tiene que leer Hebreos y luego vaya al Antiguo Testamento y haga la conexión, porque en este capítulo, justo antes de decir la cita con la cual yo acabo de comenzar el servicio, les está hablando de que Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec. Sacamos un miércoles para estudiar esto porque es bien profundo. Los teólogos se sientan aún en este siglo y en este tiempo y tienen conversaciones. Yo he tenido hermanos aquí de la iglesia que me dicen: pastor, ¿qué usted cree de Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? Y podemos tener conversaciones así profundas. Y en Génesis 14, el verso 18 al 20, ahí vemos a Melquisedec. Dice el verso 18 de Génesis 14: y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Ahí están los tipos y las figuras de Cristo. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. El autor de Hebreos está tratando de decirle a los cristianos hebreos: ¿te acuerdas de Melquisedec? Aquel sacerdote que vino a bendecir a Abraham y a quien Abraham le entregó los diezmos. Todo esto era tipo y figura de Cristo. Y parece que los hebreos estaban como que Y él dice en el verso 11, vamos a volver al verso 11 para que ustedes vean, el autor teniendo una conversación bien profunda, pero se percata que no estaban interesados o que no estaban a un nivel para recibir eso. Y le dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Yo tengo mucho que decirte de esto, y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Yo quisiera tener una conversación profunda contigo, pero no has madurado. ¿Verdad que no sucede en nuestra vida? En el hogar a veces hay conversaciones difíciles que hay que hablar entre matrimonio. Y hay uno que ya lo entiende y hay otro que no tiene ni idea. Y como que hay un choque porque falta madurez. Y a veces con nuestros hijos nos sucede esto también, porque se ponen tan altos tan rápido. Ya el mío cumplió 10. Pero tengo que dejarlo crecer y dejarlo madurar. Crecer y madurar no es lo mismo. Y a veces tenemos una expectativa de que ese nene de 10 años, 11, 12 años actúe con madurez porque ya es un adolescente o un preadolescente. Pero la madurez es individual en nuestros hijos. Y yo tengo que percibir las áreas de la vida de nuestros hijos cuando comienzan a madurar. Y basado en la madurez que vemos en ellos, entonces disciplinar conforme a esa madurez. Y tener conversaciones con ellos basado en esa madurez. Pero no tenga una expectativa de madurez a un niño que todavía es niño. Déjelos ser niños. ¿Me permiten pastorearles? Hay que dejarlos ser niños y guiarlos hacia la madurez con nuestro ejemplo. El autor de Hebreos quiere tener una conversación madura, pero la iglesia no está preparada para esa conversación. Ustedes son tardos para oír. Comienza a darle características que reflejan la inmadurez. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios. Había que volver a dar la doctrina de la salvación. Había que volver a dar las clases de bautismo a este pueblo, porque necesitaban tener un fundamento sólido. Así que en este último domingo de este mes, evalúe el conocimiento que usted tiene de las escrituras y de su fe.
y tome la decisión de progresar en mi conocimiento del Señor. Tal vez usted es bueno en los evangelios, en Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Tal vez le encantan los hechos, pero tal vez este es el año de entrar en primera y segunda de Tesalonicenses, de entrar en Gálatas, de buscar en Apocalipsis, de entender lo que dice Daniel de sus visiones del fin. Este es un año para crecer, progresar y madurar en el Señor. Yo tengo que anhelar madurar en el Señor, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Solo les está diciendo: ustedes prefieren lo elemental, ustedes son tardos para huir y son como niños. La inmadurez, ¿cómo sabemos que pudiese haber inmadurez en nosotros? Si somos tardos para huir. Santiago 1:19 dice: esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para huir, tardo para hablar y tardo para la ira. La inmadurez causa que yo no sea pronto para oír. Hay gente a nuestro alrededor que simplemente quiere tener una conversación con nosotros, y lo que desea es que escuchemos antes de hablar. ¿Hemos escuchado o ya tenemos la respuesta? Cuando la esposa viene con una situación en el hogar o un hijo, ¿ya tenemos la respuesta o estamos escuchando primero? Porque el inmaduro ya tiene la respuesta preparada, porque es como un debate de política. Por eso a veces nos sorprendemos cuando los políticos en un debate actúan como niños, porque ninguno se está escuchando. Mientras uno está hablando, el candidato opuesto tiene ya la línea que practicó y que ensayó para zumbársela tan pronto la acabe. Y eso a veces pasa en nuestras relaciones interpersonales. Ya yo tengo el arsenal preparado de cómo yo voy a debatir, pero no estamos siendo prontos para huir. Y a la vez ser tardos para hablar y tardos para irarnos. Así que, ¿cómo somos nosotros hoy? Debemos de ser prontos para huir, pero la inmadurez hace que yo sea tardo para oír, ser rápido para hablar y tomar acción sin entender lo que está sucediendo. Tengo que tomar un momento para primero entender qué es lo que verdaderamente está sucediendo. La persona madura escucha primero antes de hablar, es paciente, difícil de ofender y rápido para perdonar. El maduro es paciente, difícil de ofender y rápido para perdonar. Te tiran una piedra, ¿cómo usted responde? Le vituperan, le hablan mal, ¿y cómo ya usted responde? Necesitamos tener una piel gruesa. Y aunque vengan insultos dentro del hogar, yo mantengo mi calma. Yo me quedo tranquilo. Voy a tratar de entender qué está detrás de esa amargura, de esa rebelión y de esa actitud que estoy recibiendo. Porque algo espiritual está detrás de todo eso. ¿Cuántos saben que es así? Que yo sea difícil de ofender y rápido para perdonar. Porque hay gente que lleva años y años cargando con heridas de las cuales no están dispuestos a perdonar y a restaurar. Áreas en su vida que no están dispuestos a soltar y decir: te perdono y comencemos de nuevo. Y a la vez son fáciles
de ofender. Esta es la persona que cada día dice: me faltaron el respeto, me trataron mal, me dieron mal, viste que no me saludó, viste cómo me trató, viste cómo hizo. Y constantemente, con facilidad, se ofenden. Simplemente y similarmente, Pablo le dice a los corintios algo similar. Pablo fundó a la iglesia en Corinto en su segundo viaje. Luego envió a Tito en su tercer viaje misionero con instrucciones para la iglesia de Corinto, porque a pesar de que eran una iglesia donde se manifestaban los dones del Espíritu, era un pueblo dividido, un pueblo lleno de celos y de contiendas los unos con los otros. Qué pena. Anhelamos el mover del Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros, que seamos una iglesia con los dones del Espíritu activados, pero que también haya unión y haya armonía entre los hermanos. Amén. Esas cosas tienen que ir a la par. Y podemos ver en 1 Corintios cómo les enseña sobre los dones del Espíritu, cómo les habla del hablar en lenguas, todas estas cosas que surgían en la iglesia de Corintios. Pero a pesar de que estaban, ¿verdad?, y aparentaban y mostraban que manifestaban los dones del Espíritu, había contienda y había división. Yo creo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No puede moverse el Espíritu Santo libremente en medio de nosotros y luego chismear al otro lado. Yo no puedo hablar en lengua un minuto y luego salir de aquí a almorzar y ponerme a hablar mal de lo que pasó en el servicio. Por favor, no pega. Es un yugo desigual en el Espíritu. Seamos gente de un solo espíritu, de un solo ánimo y de una sola voz para el Señor. Pero él le escribe, y a la iglesia que manifestaba los dones, le dice en 1 Corintios 3 del 1 al 4: así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan con hombres del mundo. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo. La iglesia estaba dividida en quién era su mentor, en quién era su seguidor. Algunos eran de Apolos, otros eran de Pablo, y así hay tanto debate en las iglesias, en diferentes denominaciones. ¿Qué teólogo yo sigo? ¿A qué teología yo me suscribo? La realidad es que muchas de esas cosas también traen división al pueblo de Dios, y nos toca a nosotros entender que cuando yo digo que soy de uno y no del otro, me suscribo más a esto y no al otro, estoy en ese momento tomando una actitud de niño cuando Dios quiere que yo crezca y que madure para Él. Amén. La inmadurez también es comportarnos como niños. En 1 Corintios 3, el verso 11, Pablo reconoce que él mismo en una temporada de su vida era un niño. Y dice en el verso 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Hoy el Señor nos viene a decir que este año hay cosas inmaduras en nosotros, hay actitudes de niños espirituales que ya debemos de abandonar y convertirnos en hombres y mujeres maduros, listos para nuevas victorias en el Señor. Amén. Y para yo crecer, yo tengo que dejar cosas de niño. Algunas actitudes que vemos en los niños: el egoísmo. Mine. Esto es mío. Dame. No compartir con otros niños sus juguetes. Pedir constantemente. Me lo merezco.
No es justo. It's not fair. Escuchar solo lo que yo quiero escuchar. Actitudes de niños. Esto es mío. No, esto es del Señor. Mi casa no es mía, mi casa es del Señor. Dame, dame. Pero Dios en la madurez nos está diciendo, da. No compartir cuando Dios quiere que compartas y que seas de bendición a otras vidas. Pedir constantemente en nuestras oraciones. Lo podemos hacer porque somos hijos. Pero es de maduros en el espíritu comenzar a decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Lo que tú quieres y no lo que yo quiero. ¿Ven? Escuchar solo lo que yo quiero. Segunda de Timoteo, el verso 4 al 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Este es el momento que yo necesito solo mirar mis notas. ¿Están listos? La inmadurez me hace buscar la palabra que satisface mis propios deseos. La inmadurez me hace ir de iglesia en iglesia, escuchando mensaje tras mensaje, hasta que encuentre lo que yo quiero escuchar y recibir. Deja de ir de iglesia en iglesia buscando satisfacer los deseos de tus oídos. Tenga cuidado con la frase, no me gustó lo que dijo el predicador. No busques la palabra que quieres escuchar. Anhela la palabra que Dios te quiere entregar. La palabra no es para satisfacer tus propios deseos. La palabra es para satisfacer la gran necesidad que hay en tu alma. Se supone que la palabra te confronte. Se supone que la palabra te inquiete. Se supone que la palabra te rete. Se supone que la palabra nos incomode. Deja de buscar la palabra y la respuesta que quieres. Atrévete a decirle a Dios, heme aquí, haz conmigo como tú quieras. Háblame la palabra que tú quieres que yo reciba, que yo la voy a obedecer. Háblame a través de tu palabra, no con la palabra que yo quiero, sino con la palabra que más necesito. La palabra que quieres no necesariamente es la palabra que tú necesitas. La palabra que quieres no es necesariamente la palabra que tú necesitas. Madura y recibe la palabra de Dios, la que penetra a lo más profundo de nuestro interior, la que penetra el alma, la que penetra el corazón, la que penetra hasta nuestro espíritu, la que corta más que una espada de doble filo. Así es la experiencia de la palabra de Dios. En el día de hoy detente y no busques más. Decide en este año, quiero la palabra que me incomode. Quiero la palabra que me muestre mi verdadera condición. Y la recibiré en humildad. La voy a recibir con humildad. Y no voy a decir ya más, eso no era para mí. Aquello es para el que está sentado 3 filas detrás de mí. Debe de pasar al frente. Esa es la inmadurez. Esa es la inmadurez. Es contigo, iglesia. Es con cada uno de nosotros. Nos toca a nosotros decirle al Señor, Señor, dame la palabra que me conviene.
Dejemos de buscar a un predicador específico, a una iglesia específica, a un estilo específico de iglesia y una palabra específica, porque la inmadurez produce comezón de oídos. ¿Me permiten pastorearles? Este año le permitiré a la palabra transformarme. Voy a estudiar todo el consejo de la palabra, no tan solo el tema que prefiero, todo el consejo de la palabra de Dios. Aún lo que no entiendo, lo voy a estudiar. Voy a crecer en todas las áreas que la palabra quiere dirigirme. Porque el Señor quiere cambiarte. El Señor quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. La palabra de Dios es poderosa para cambiarnos y para hacernos madurar. Pero esto significa recibirla siempre con humildad, porque es lo que necesitas y no lo que quieres. En 1 Corintios 2:6, Pablo dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Cuando yo maduro en el Señor, yo soy revestido de su sabiduría. Yo necesito sabiduría de Dios en mi vida. Pero la sabiduría llega a nosotros como el fruto ya maduro y preparado para tener buen juicio. Dios da sabiduría al que alcanza la madurez. Salomón, al comenzar en el reino, pidió a Dios sabiduría. Y con esto termino. A través de la sabiduría, al crecer, nosotros vamos a llegar a ser el hombre y la mujer en plenitud de todo lo que Dios quiere que usted sea. Hay dos palabras griegas para madurez en el Nuevo Testamento: agmazo y teleios. Y estas significan estar en su plenitud, estar completos, en perfección y equilibrados. ¿Quién está en desequilibrio hoy? ¿Verdad que nos pasa? Hay días que estamos como el sube y baja, pero como que no nos impulsamos hacia arriba. En el Señor, Dios nos quiere equilibrados. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo me lleno del Señor, comienzo a enfrentar situaciones. Y cuando ya yo noto que me estoy desgastando en el Señor, yo comienzo nuevamente a buscar más de Él. Porque esos bajones que nos entran de momento son señales para que usted busque más a Dios, para mantenerte siempre equilibrado como Dios te quiere. ¿Quién quiere un mejor balance en su vida este año? Yo quiero un mejor balance. Pero se requiere humildad y dejar de pedir por cosas materiales, sino por cosas espirituales. Primera de Reyes 3, el verso 3 al 15. Dice: Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. ¿A quién le encantaría que el Señor hoy le diga eso? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Dónde estás en fe? Levante la mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Los que no levantaron las manos, pasen al frente, vamos a orar por ustedes. Pide lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Cómo yo llego a esa postura? La madurez. Todos le podemos pedir. El Señor a todos nos está diciendo: pide lo que quieras, porque como hijos se lo podemos pedir. Pero cuando alcancemos la madurez, nos dirá: pide lo que quieras, y añadirá la frase: que yo
te lo daré. Pregunto nuevamente, ¿a cuántos les encantaría esa frase de parte del Señor hoy? Dios los bendiga. Pide lo que quieras que yo te dé. Y creo que cada uno de ustedes tuvo una lista. Todos los que levantaron su mano de qué le pedirían al Señor. Entonces Salomón le respondió: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia en la que has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Salomón está diciendo: tú fuiste bueno con mi papi, tú fuiste bueno con mi padre, y me has permitido a mí continuar lo que mi padre comenzó. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. La persona madura es humilde. Este era el rey. Este vio todo y anduvo en la sombra de su padre, pero dijo: yo no sé hacer nada. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Ahora, ¿qué le hubieses contestado tú al Señor? Si te hubiese dicho a ti: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Algunos tal vez hubiesen pedido por un empleo, otros por una casa, otros por un viaje en crucero, otros por un carro nuevo, otros por las cosas materiales que necesitamos. Pero Salomón, en su sabiduría, no pensó en él, sino que pensó en el propósito por el cual Dios lo había llamado. Este pueblo es grande, es inmenso. Dame el entendimiento para juzgar a tu pueblo y que yo pueda discernir entre el bien y el mal. Porque este pueblo es grande y es tuyo, Señor, y yo lo quiero hacer bien. Líderes, voluntarios, junta administrativa que fue electa el viernes en la asamblea, cada uno de nosotros que queremos servir a Dios, usted y yo necesitamos entender que esto es del Señor y que esto que Él ha puesto en nuestras manos es muy grande. Por lo tanto, te pido que me des entendimiento para juzgar conforme a tu manera y que yo pueda discernir entre el bien y el mal, porque este es tu pueblo y este propósito que me has dado es demasiado grande. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida? Ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia, para administrar justicia. He hecho pues conforme a tus palabras. ¿Qué le contesta Dios? Dios comienza a decir cosas que un inmaduro pediría. No me pediste larga vida, no me pediste que tus enemigos sean vencidos, no me pediste dinero, no me pediste riquezas. Lo que me pediste es que se cumpliera el propósito de Dios y fortaleza divina para que puedas hacer lo que Dios le pidió a Salomón que hiciera. Comienza a madurar en tu oración y a pedirle a Dios: dame sabiduría para manejar las bendiciones que me ha dado, porque esa oración te prolongará la vida que quieres. He hecho pues conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido. Yo quiero que Dios me dé lo que yo no le he pedido. Que me dé lo que dejé de pedir porque maduré en la oración. Que me dé lo que dejé de pedir porque eso era lo que yo anhelaba antes. Pero si yo busco al Señor,
si le pido sabiduría a Él, las cosas materiales que usted anhela y que desea, en añadidura nos la ha de conceder. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por ese misterio? Esto es un misterio. Lo que usted quiere material lo puede recibir si deja de pedir por esas cosas primero y se enfoca primero en su reino y su justicia, y todas esas cosas que te trajeron al templo en el día de hoy, que te preocupan, que te desgastan, se te entregarán porque aprendiste a pedirle a Dios por lo que verdaderamente debemos de pedirle. Amén. También te he dado todo lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, que las bendiciones de Dios siempre van a ser condicionales. Amén. Amén. Acéptelo. Yo quiero que Dios me bendiga, pero hay condiciones. Las bendiciones son resultados de los pactos y los compromisos que hacemos con Dios. Si yo he abandonado mi pacto, no se sorprenda cuando ya la bendición cese. ¿Ven? Y si andas en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Lo peor que nosotros podemos hacer es comparar un hijo al padre, en muchas ocasiones. Los hijos de pastores, levanten sus manos conmigo, los que están aquí. Dios los bendiga. Lo peor que usted puede hacerle a mi hijo es compararlo conmigo. Lo peor que le han hecho a todos los que levantaron la mano fue compararlos con papi. No porque no los amemos, sino porque cada persona es una persona individual y sin igual. Yo soy José Víctor Ruiz el segundo, pero senior es senior y yo soy el segundo. Y yo he heredado muchas cosas lindas de mis padres, pero yo sigo siendo yo. Ay, pero a Salomón Dios le dijo: si te portas como papi, te voy a bendecir. Yo quiero hablarle tal vez a alguien que no es un hijo de pastor, pero un hijo que ha sido criado por un padre en los caminos del Señor, como David crió a su hijo Salomón. A veces nuestros hijos quieren tomar su propio rumbo y no quieren servir al Señor. Pero mira el consejo, hijos que están aquí. Yo sé que no te gusta que te comparen con papi, pero si papi y mami sirvieron al Señor y te enseñaron esa semilla y está en ti, si sirves a Dios como tus padres han servido a Dios, también te irá bien a ti. No es que quiero compararte con ellos, es que quiero que veas cómo Dios los bendijo y cómo te pudiese bendecir a ti. Amén. Alaban a Dios por eso. Si andas en mis caminos como lo hizo tu padre, entonces prolongaré tus días. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entonces entró en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto del Señor. Y ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz. Y también dio un banquete para todos sus siervos. Al principio comienza Salomón adorando a Dios y ofreciendo sacrificios. Hace una oración madura. Pide al Señor sabiduría. Dios le concede esa petición y lo que no le pidió. Pero Salomón volvió a ser el mismo. Y volvió al altar. Y volvió a adorar. Y volvió a sacrificar. ¿Qué sucede cuando Dios nos bendice? En el caso de mucha gente, abandonamos la adoración y la fidelidad a Dios. Vuelve, sigue siendo íntegro y sigue siendo el mismo. La diferencia es que además de adorar a Dios, luego de recibir todo lo que le pidió a Dios, es que ahora
añadió un banquete a todos sus siervos y comenzó a bendecir a los demás. Y eso es lo que hace una iglesia madura. Adora a Dios, ofrece a Dios, le entrega a Dios, le pide a Dios sabiduría, le pide a Dios discernimiento y llenura del Espíritu Santo, pero sigue adorando y sirviendo a Dios como un hijo humilde y fiel. Y a la hora de bendecir, hace banquete a los necesitados, ofrece ayuda al necesitado, y nos convertimos en instrumentos de bendición. Así que en el día de hoy, madura en el Señor, porque estás creciendo, pero eso no significa que el fruto está listo. La cosecha del fruto es cuando está madura. A veces nos preguntamos por qué yo no tengo el puesto, por qué yo no tengo el cargo. Todo eso es la voluntad del Señor. Y estás creciendo, pero tal vez no has madurado para lo que quieres. Pero dile al Señor en el día de hoy: yo quiero madurar, yo quiero crecer, yo quiero la palabra que necesito y no la palabra que yo quiero. Ponte de pie conmigo, iglesia. Alabamos al Señor. Alaba y glorifica al Señor. ¿Cuántos se gozaron el mes de enero conmigo? Gloria al Señor. Ay, no, fue una nota bien distinta en el día de hoy. Madura. Prepárate en tu crecimiento para estar listos para que Dios te pueda usar. Que tu matrimonio madure. Que en nuestra relación con nuestros hijos maduremos. Que como jóvenes maduremos en el Señor. Como líderes, seamos líderes maduros, donde no me ofendo rápidamente y rápidamente pido perdón y perdono a los que me hieren. Esa es la madurez que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que en este momento inclina tu rostro ahí donde estás y levanta tus manos en señal de rendimiento al Señor, si puedes. Yo doy gracias al Señor por su palabra que ha sido predicada. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor por usarme. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea todo el honor.